Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión voy a explicar el taller 10 y el taller 12. En el taller 10 voy a explicar el punto 5 y en el taller 12 voy a explicar el punto 3. El taller 10 nos están hablando de razones de cambios y el punto 5 dice así. La parte superior de una escalera se desliza por una pared a una rapidez vertical de 0.15 metros por segundo. En el momento en que la parte inferior de la escalera está a 3 metros de la pared, se desliza alejándose de esta con una rapidez de 0.2 metros por segundo. Listo, al haber analizado la pregunta, hagamos un gráfico para determinarlo mejor. Entonces nos están diciendo que hay una escalera apoyada sobre una pared y con el piso forma un triángulo rectángulo. Nos están diciendo que la parte superior de la escalera está cayendo a una velocidad de 0.15 metros por segundo. Y nos dicen que al llegar a la parte inferior a 3 metros, se desliza a una velocidad de 0.2 metros por segundo. Entonces, al haber determinado el gráfico, podemos determinar que vamos a usar la fórmula del teorema de Pitágoras, la cual dice así. Dice que h al cuadrado va a ser igual a x al cuadrado más y al cuadrado, donde estos van a ser los catetos y esta va a ser la hipotenusa. Y ponemos en la gráfica los lados. La hipotenusa, el lado x, el lado y. Listo, al haber sacado lo que vamos a usar, veamos lo que nos están pidiendo en el punto A, el cual dice así. En estas condiciones, algunas dimensiones del triángulo que forman el piso, la escalera y la pared son constantes. Explique su respuesta. Listo, entonces respondamos a lo que nos dice la pregunta. Entonces, nos están diciendo si algún lado del triángulo es constante. Entonces, veamos que el único constante va a ser la escalera, ya que podemos determinarlo con una gráfica. Podemos decir que lo que forma el triángulo rectángulo son la escalera, el lado de la pared que forma y el piso. Entonces podemos decir cuando se reduce este lado, pues se está disminuyendo de tamaño. Y cuando decimos que este lado aumenta, pero lo único que no cambia sería la escalera. Esta es lo único que no aumenta o disminuye. Igual también podemos verificarlo con otra gráfica. Cuando ya la escalera ya está al mínimo, pues más o menos así, más o menos algo así. Vamos a decir que ya el eje de X aumentó un montón, llegó hasta donde está la escalera. Y esta parte disminuyó. O sea, estas partes son variables. Entonces, variable y variable, y aquí están variando su tamaño. En cambio, la escalera no cambia, no varía su tamaño. Entonces, esta es la única constante. Entonces, respondemos. La constante va a ser la escalera, ya que es la única que no varía de tamaño. Listo, al haber respondido la, ahora pasemos al B, el cual dice así. ¿Cuáles dimensiones del triángulo son variables? Escriba matemáticamente la tasa de cambio. Listo, ahora resolvamos lo que nos están diciendo en el punto B. Entonces nos están diciendo que determinemos cuáles son las variables que forman el triángulo y que saquemos matemáticamente, que escribamos matemáticamente esto. Entonces, como ya expliqué en el anterior punto, las variables son x y y, ya que son las únicas que varían su tamaño. Entonces x y y son variables. Y escribamos matemáticamente su tasa de cambio. Entonces, la tasa de cambio va a ser derivar y. Entonces, y lo derivamos, que nos da pues que la derivada de y depende del tiempo. Y eso va a ser a los datos que nos dieron, que va a ser 0.15 metros por segundo. Esa sería la tasa de cambio que tiene el cateto adyacente. Y en cambio, en el lado x nos dicen que la derivada de x con respecto a tiempo va a ser igual a 0.2 metros por segundo.
Entonces ya respondimos cuáles son las variables y lo escribimos matemáticamente. Listo, como ya sacamos el A y el B, hagamos el C, que es el que nos falta. Y dice así, ¿cuál es la longitud de la escalera? Listo, entonces refundamos la C. Entonces nos están pidiendo la longitud total de la escalera, la hipotenusa. Para eso, para hallarla tenemos que usar el teorema de Pitágoras, el cual es h al cuadrado va a ser igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces podemos determinar que tenemos x, tenemos y, pero no tenemos y, perdón, toca hallarlo. Entonces para hallarlo usamos este pedazo, x2 más y2 y lo igualamos a 0 y derivamos. Entonces nos da 2x de la derivada de x con respecto a tiempo más 2y derivada de y con respecto a tiempo y igualamos a 0. Entonces tenemos que hallar el y. Entonces pasamos la x al otro lado. Acá sería 2y con respecto a d de y con respecto a d de t va a ser igual a menos 2, ¿no? Menos 2x de x con respecto a tiempo y pasamos quitamos lo que nos están pidiendo y pasamos al otro lado, sería menos 2x de derivada de x con respecto a tiempo sobre 2 de dy de t, que esto sería y. Entonces, como podemos ver, vamos a cancelar el 2 con este y ya tenemos x, tenemos la tasa de cambio de x y la tasa de cambio de y, y acá es solo reemplazar. Entonces reemplazamos acá, un poquito más arriba. Entonces sería y va a ser igual a, reemplazamos 3 por 0.2 metros por segundo sobre 0.15 metros por segundo. Y esto va a ser igual a 4. Y ya tenemos y. Por lo que ya podemos usar la forma de Pitágoras. Listo, como ya tenemos y, ya es solo reemplazar los datos en el teorema de Pitágoras. Sería h al cuadrado va a ser igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces le sacamos raíz acá, cancelarlo con esto y le ponemos raíz acá. Y ya podemos reemplazar, sustituir los datos. Entonces, x, valor de x son 3 metros. Entonces 3 al cuadrado más y, que nos dio 4 al cuadrado, nos daría 9 más 16, nos da raíz de 25, que nos daría 5. Por lo que la longitud de la escalera son 5 metros. Entonces esto va a ser 5 metros. Voy a explicar el taller 12. Además de eso, voy a explicar el punto 3. ¿Listo? Ahora analicemos lo que nos están pidiendo en el punto 3. Nos están pidiendo la primera derivada, nos están pidiendo los puntos críticos, nos están pidiendo los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, y nos están pidiendo la segunda derivada. Listo, al identificar los puntos que nos están pidiendo, consigamos esos puntos. Entonces nos están pidiendo la derivada. Entonces, f' de x va a ser igual a, aplicamos la regla del producto, la primera derivada por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda derivada. Y todo esto sobre la segunda sin derivar al cuadrado. Y ahora multiplicamos esto con esto y esto con esto. Nos daría 2
x al cubo menos 4x menos 2x al cubo y más 8x. Recordemos todo esto sobre x al cuadrado menos 2 al cuadrado. Y simplificamos 2x al cubo con menos 2x al cubo y restamos menos 4x con más 8x. Y nos da ahí 4x sobre x al cuadrado menos 2 todo al cuadrado. Y aquí ya tenemos la derivada. ¿Listo? Ya identificamos lo primero que nos pidieron, que sería la derivada. Ahora identificamos el segundo punto, que sería el punto crítico. Entonces, para determinar el punto crítico, usamos la derivada y lo igualamos a 0. Entonces cogemos la derivada sobre x al cuadrado menos 2x y todo al cuadrado y lo igualamos a 0. Y hacemos una ecuación. Esto que está dividiendo pasa a multiplicar con el 0, que nos da todo multiplicándonos los da 0 y va quedando 4x igual a 0. Y lo mismo, pasamos el 4 de multiplicar a dividir con el 0 y nos da 0. Y entonces el punto crítico es 0. ¿Listo? Ya determinamos el primer punto, que sería la derivada. Ya determinamos el segundo punto, el punto crítico. Ahora determinemos el tercer punto, que sería el crecimiento. Y determinemos de paso también el decrecimiento, que sería el cuarto punto. Entonces, realizamos una línea de números, cogemos el punto crítico y además cogemos las asíntotas verticales, que eso nos están dando la respuesta en un punto del punto 2. Y recordemos que las asíntotas verticales son menos 2 y menos raíz de 2 y raíz de 2. Entonces, decimos que infinito a menos raíz de 2, tenemos menos raíz de 2 hasta 0, hicimos 0 raíz de 2 y raíz de 2 hasta infinito. Ya determinamos algunos intervalos. Terminemos un número que esté entre menos infinito y menos raíz de 2. Cogemos un número entero, menos 2, un número entre menos raíz de 2 a 0, menos 1, un número entre 0 a menos raíz de 2, 1, y de menos raíz de 2 a infinito, 2. Entonces, cogemos los números que determinamos, menos 2, que pertenecen al menos infinito a raíz de menos 2, y cogemos la primera, la derivada de la f' de menos 2 va a ser igual a 4 por menos 2 sobre x, reemplazamos menos 2 al cuadrado menos 2 y todo al cuadrado y sacamos los signos. Va por menos menos sobre más menos más, en este caso nos daría negativo, lo que sería menor a 0. Cogemos el siguiente número, que sería menos 1, entonces decimos menos 1 pertenece a los intervalos de menos 2 a 0, entonces cogemos la derivada f' de menos 1 va a ser igual a, y reemplazamos los valores de la derivada, 4 por menos 1 y menos 1 al cuadrado, todo al cuadrado, sacamos los signos, menos
menos, menos, más y da negativo, entonces también este es menor a 0. Sacamos el siguiente valor, en este caso ya el 1, que pertenece a los intervalos de 0 hasta raíz de 2, y hacemos lo mismo que los anteriores, f' de 1, 4 por 1 sobre 1 al cuadrado menos 2 al cuadrado es positivo, más, menos y más, y este es mayor a la derivada. Y cogemos el último valor, 2, que pertenece a raíz de 2 hasta infinito, lo mismo que los anteriores, f' de 2 va a ser igual a 4 por 2 sobre 2 al cuadrado menos 2 y todo al cuadrado, nos daría más y más, que también nos da mayor a 0. Entonces podemos determinar, con eso podemos determinar que el crecimiento y el decrecimiento. Cuando es menor, cuando decimos que es menor a 0, significa que será el decrecimiento. Entonces, eso que nos dice que es menor a 0, y acá también, que sería en el intervalo de menos infinito a menos raíz de infinito, menos raíz de 2. En este caso, decimos f' de x es menor a 0, lo que significa que decrece. Entonces, este también es menos, decimos lo mismo, que está en el intervalo de menos raíz de 2 a 0, f' de x va a ser menor a 0, en este caso ya estos serían de crecimiento, que no están en el intervalo de 0 a raíz de 2 y de raíz de 2 a infinito. Entonces, los decrecimientos que hay en esta función son de menos infinito hasta menos raíz de 2, de menos 2 a menos raíz de 2 a 0, de 0. Esto sería, perdón, el decrecimiento, y este sería el crecimiento, que el crecimiento sería de los intervalos de 0 a raíz de 2 y de raíz de 2 a infinito. Listo, y el último punto que determinamos sería la segunda derivada. El primer punto que establecimos fue la primera derivada, el segundo punto fue el punto crítico, el tercer punto fue el crecimiento, el cuarto el decrecimiento, y el último que establecimos fue la segunda derivada. Y es la última que nos pide, entonces saquemos segunda derivada. Para sacar la segunda derivada hay que derivar la función, y de la función derivada la volvemos a derivar, y esa sería la segunda derivada. Entonces aplicamos la regla de cociente. Sería la primera derivada por la segunda sin derivar, 2x menos 2 al cuadrado, menos la primera sin derivar por la segunda derivada, que en este caso hay una regla de la cadena. Entonces sería por el más externo, sería 2 por el más interno sin derivar, menos 2 por el más interno derivado, que en este caso sería 2x. Todo esto sobre x al cuadrado menos 2 al cuadrado y al cuadrado. Ahora toca simplificar. Entonces sacamos el numerador factor común. Sacamos factor común 4 y de x al cuadrado menos 2 al cuadrado. Entonces, en este lado ya sacamos el factor común que nos daría x al cuadrado menos 2. En el otro lado multiplicamos el x con el 2 y el menos 2. Nos daría 4x al cuadrado. Y todo esto dividido y acá dividido en el denominador, y acá esto nos da 4. Multiplicamos
la potencia de la anterior, de la primera derivada, con la de la segunda. Se nos daría 4. Y aquí podemos simplificar este con este, que nos daría 3. Y seguimos. Entonces estamos en 4, paréntesis de x al cuadrado, menos 2, menos 4x, sobre x al cuadrado de 2, todo esto al cubo. Y esto restamos, nos daría 4 menos 3x al cuadrado menos 2 sobre x al cuadrado de menos 2 al cubo. Multiplicamos el 4 con lo que está adentro, que nos daría menos 12x al cuadrado menos 8, todo esto sobre x al cuadrado menos 2 y todo al cubo. Y aquí ya tenemos la segunda derivada. ¿Listo? Y ahora ya solo es responder las preguntas. Entonces, en el punto A nos están pidiendo la derivada de esa función. Entonces, la derivada de esta función, sin simplificar, recordemos que nos daría 12x, x al cuadrado de menos 2, menos x al cuadrado de menos 4 y 2x. Todo esto sobre x al cuadrado menos 2 al cuadrado. Y simplificada, y aquí la tenemos. Simplificada nos da 4x sobre x al cuadrado menos 2 al cuadrado. Y aquí ya tenemos la respuesta del punto A del 3. El punto B dice x igual a x es un punto crítico de f de x. ¿Por qué? Entonces el por qué es f' de x es igual a 0. Además ya lo comprobamos, aquí ya está el valor. Entonces el punto crítico que está en la gráfica sería x igual a 0. Entonces esa es la respuesta de el por qué. Porque cuando lo derivamos nos dio igual a 0. Y aquí ya está la respuesta. El punto C nos dice x igual a raíz de 2 no es un punto crítico de f de x y que lo justifiquemos. Y pues es verdad, no es un punto crítico. Y además de eso, cuando lo expliquen en el punto anterior, nos dicen que las asíntotas, la misma nos dan la respuesta. Y precisamente la asíntota vertical está en raíz de 2. Entonces, no es un punto crítico. Porque además de que no lo hallamos, no está definido, ya que está la asíntota. Entonces, pues decimos f' de 2 no está definido. En el punto D y E nos piden en el D los intervalos de la función cuando está creciendo, y en el punto E nos están pidiendo los intervalos cuando está decreciendo. Y aquí ya tenemos la respuesta. Entonces, para la respuesta del D, los intervalos entonces ese caso sería 0 a raíz de 2 unido a raíz de 2 a infinito. Y para el punto B que nos piden el decrecimiento, serían de los intervalos de menos infinito a menos raíz de 2 unido a menos raíz de 2 a 0. Y ya tenemos el crecimiento del punto D y el decrecimiento del punto E, que ya lo habíamos explicado anteriormente. Y para finalizar, hagamos el punto F. Recordemos que el punto F nos están pidiendo la segunda derivada. Entonces,
hagamos rápidamente la segunda derivada sin simplificar. Entonces sería f doble prima de x de la primera derivada por la segunda sin derivar por menos la primera sin derivar por la segunda derivada, pero recordemos que es una regla de la cadena. Entonces bajamos el exponente, multiplicamos por el más interno y lo multiplicamos por la derivada del más interno, que sería 2x, sobre x al cuadrado menos 2, perdón, acá, paréntesis, al cuadrado. Y esta sería la segunda derivada sin simplificar, y esta sería la segunda derivada simplificada que ya le explicamos anteriormente. Y eso es todo.